Primero, toda situación se lamenta cuando hay un uruguayo en esas circunstancias. A nosotros nos sorprendió un poco cuando tomamos noticia y empezamos a averiguar con las diferentes autoridades, porque la persona tenía domicilio declarado, por un lado, por otro lado está catalogado como dudosa la situación, y hay una investigación policial en curso justamente por las dudas que se presentan del episodio. Un episodio donde la policía se encuentra en el marco de un operativo con esta persona, que se da el traslado correspondiente al hospital, pero después nosotros empezamos a dar características que claramente nos exceden a nosotros lo que pueda llegar a ser información, porque está la investigación policial y la persona que figura con domicilio declarado. Pero para ustedes no es una persona en situación de calle. No, es que lo que pasa es que figura con un domicilio declarado. Si figura con domicilio declarado, yo lo que pregunté es si había tenido contacto con algún centro, con algún refugio, y me dicen que eventualmente tenía algún contacto, pero más vinculado a situaciones personales, no a la situación de calle. Esos son los datos que tenemos nosotros, por motivos a veces pueden llegar a ser de convivencia, estoy hablando en sentido amplio, porque no me quiero meter en el caso específico cuando hay gente detrás y una familia detrás, pero claramente nosotros no podemos tener constancia de que sea una persona en situación de calle si tiene un domicilio declarado. Si declara tener un domicilio, quiere decir que tiene un lugar donde resguardarse. A veces circunstancias hacen que la persona busque alternativas, pero por motivos más personales o de distintas situaciones. Y a nosotros lo que nos llega es que en un principio, que tampoco me lo afirmó 100%, el jefe de policía utilizó el término, pero en realidad tanto lo que figura en materia de ACE como lo que mismo la jefatura después expresó es que es una muerte dudosa sujeta a una investigación policial. O sea, tampoco tienen constancia que estuviera durmiendo en la calle. Porque puede tener un domicilio constituido, pero eventualmente estar durmiendo en la calle. El tema es que hay circunstancias en la vía pública que pueden ser multicausales y que las investigaciones determinan características de lo que sucedió, episodios que pueden haber sucedido, que nosotros claramente no tenemos hoy por hoy herramientas para dar una información que se trata de una persona que encuentra la propia policía, que tiene un domicilio declarado, que se da traslado al hospital correspondiente y más allá de la situación desgraciada, como decía, que cualquiera puede lamentar, en estas cosas siempre hay que ser sumamente responsable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El año pasado en un momento se hizo referencia a un caso de una persona también que lamentablemente falleció y se hizo referencia como que era una persona en situación de calle y demás, y al final no, era una persona que durante la noche había salido porque tenía un tema de salud mental, pero que no tenía nada que ver con situación de calle, y tuvo una descompensación. Entonces, cuando se pasan esto, a mí me gusta hablar con elementos, con herramientas, porque es la forma de dar seriedad. Entonces, con investigación policial en curso, con homicidio declarado, con una autopsia o con un primer diagnóstico que habla de una muerte dudosa que va a estar sujeta a una autopsia. ¿Se confirmó que sea por hipotermia? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que me decían allá es que capaz que en un momento cuando declaró el jefe de policía puede haber hecho referencia al término y eso dio confusión y obviamente sin mala intención. Yo diferencio, porque esos errores se pueden llegar a dar, pero después quienes tenemos lugar de responsabilidad tenemos que actuar en consecuencia con esa responsabilidad, porque cuando sucede un hecho desgraciado lo que tenemos que ver es cuál es el contexto, reconocer que puede haber una familia atrás, puede haber muchas personas atrás, y no hacer una valoración a veces dentro de la ansiedad que puedan permitir ciertos errores que no es justo para la situación, sobre todo para las personas implicadas. Reitero, hay una investigación policial, figura en el registro del sistema que tenía un domicilio declarado, hay características que ya nos pueden adelantar por dónde vienen y no va por la línea de la hipotermia, que por respeto también a las personas que pueden haber atrás yo me las voy a ahorrar, pero nosotros tenemos una información que no va en esa línea, sino en la contraria. El diputado Sergio Miar recién en el Parlamento decía hay una clara situación social en el departamento que de alguna manera exhibe un deterioro en el departamento. ¿Usted comparte, ha podido estar allí? Yo creo que hay que actuar responsablemente. Creo que el Frente Amplio tiene que actuar en las expresiones responsablemente. No es que pasa un hecho y salía a cobrar al grito sin tener un resultado de la autopsia, sin tener una resolución de la investigación policial, sin conocer que esta persona había declarado un domicilio. Entonces, aprovechar, o mejor dicho, en circunstancias de un hecho desgraciado
para hacer ese tipo de expresión innecesario. Venimos a las declaraciones de ayer de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, con graves errores en las afirmaciones, denotando una falta de estudio, mezclando temas, expresándose pero sin tener contenido, mezclando una cantidad de circunstancias que son realmente circunstancias sensibles. Entonces, en esto creo que entre todos tenemos que ayudarnos a tener discusiones que tengan altura. ¿Quiere decir que se hace todo bien? No, yo mismo, ¿qué les dije hace 2 días atrás a ustedes? Que yo mismo había llamado a 0800 y que ¿cuánto me demoró? 6 minutos. Una autocrítica. No hacemos todo perfecto, como toda acción humana, que la corregimos inmediatamente. Que se critiquen temas de gestión, que se critiquen puntos de vista, que se haga referencia a una cantidad de circunstancias. Totalmente de acuerdo, pero primero, ponerle estudio y después, cuando hay un hecho desgraciado, desafortunado, ponerle sensibilidad. No se puede salir a cobrar al grito por oportunismo político sin tener una cantidad de elementos que por hoy son necesarios profundizar. Hace 2 o 3 semanas también se encontró una persona fallecida en el centro de Montevideo. ¿Ya hay algún resultado de esa muerte? Sí, lo que nos dicen adelantan que no está vinculado a situación de frío y que fue natural. Igual se lamenta, pero por eso insistimos en que en esto tenemos que tener, que se critique la gestión o que sean las valoraciones. Todo el mundo tiene la libertad de hacer valoraciones. La invitación es hacerlas con estudio y con altura. Porque yo realmente escuché atentamente algunas cosas que se dijeron ayer por parte del presidente del Frente Amplio y más allá de hablar de 4.200 refugios, que claramente son 100 y algo, pero vamos a suponer que ahí hubo un error de tipeo, por ponerle algún tipo de características, después se mezclan datos de una cosa con datos de otra. Pereira lo que dijo, yo estaba en la conferencia, por eso me atrevo a reproducirlo, fue que es una buena noticia que el Ministerio de Desarrollo Social haya aumentado la capacidad de cupos y que se pueda dar respuesta a todas las personas en situación de calle, pero que eso emana de una mala noticia, que es que hay más personas en situación de calle. Lo primero, en situación de intemperie, que es la situación más compleja, cuando hablamos que la gente pernocta, que tiene que lamentablemente por diferentes circunstancias puede pernoctar en la vía pública, en la intemperie, bajó en el último censo del año 2021 con respecto al año 2019. Y doy cifras, y se hace en una sistemática muy similar, doy cifras. Porque contra la cifra se pueden hacer interpretaciones, valoraciones, pero las cifras están ahí, están en los hechos. En el año 2019, 1.043 personas a la intemperie. En el año 2021, 920 personas en la intemperie. Entonces le digo, más allá de la respuesta, hay que tener esos datos en el momento de hacer la declaración. Y cuando se habla de situaciones, yo hacía referencia a un informe que se da acá de evaluación y monitoreo del año 2019. A veces, cuando hay más personas en centro, lejos de ser una debilidad, es de una mayor captación. Lo dice el informe de acá de antes que asuma el nuevo gobierno. O sea que hay una captación mayor, porque hay situaciones, por ejemplo, vinculadas a violencia intrafamiliar, situaciones que pueden estar vinculadas a migrantes y demás, que muchas veces poder generar una estructura que dé respuesta, lejos de ser una debilidad por parte de la demanda, al revés, pasa a ser una fortaleza por la oferta. Y eso está en informes técnicos. Entonces, lo que digo, que las valoraciones, que todos tenemos el derecho a hacerlas, pero disponer del estudio de por lo menos puntualizar de qué estamos hablando. Lo mismo cuando se hablan de datos que tienen que ver con pobreza infantil. En el año 2021, con respecto al 2020, bajó un punto en general y bajó de 21,3 de 0 a 6 años a 18,6. 2021 con respecto a 2020. O sea, son datos que ni siquiera lo medimos nosotros. Un manejo equivocado, no hablo malintencionado, de la cifra, por ejemplo, por parte de la ministra de Economía, Arbeleche. Por supuesto que no, lo que se hizo, y primero quien mide la pobreza es el Instituto Nacional de Estadística, no el Ministerio de Economía. Pero, a ver, y así como se mide, cuando se compara un año con el otro, es claro, lo que se hizo el año pasado fue tener más frecuencia en la medición, producto de que estamos saliendo de una situación extraordinaria para el Uruguay, no, extraordinaria para el mundo entero. Entonces, claramente que la situación de pandemia general, alguien lo va a poner en duda,
que requiere un mayor seguimiento justamente para poder monitorear situaciones, para ver cuál es el avance de la misma. Ahora, cuando se compara un año con el otro, la baja está. Ahora, debería alegrarnos a todos, no entristecernos. Que tuvimos la pandemia, que todos sabemos las consecuencias que trajo para el mundo entero y las sabemos. Ahora, si después de la pandemia, en el resto del recorrido, vemos que los indicadores mejoran, no es motivo de, por lo menos, de entusiasmo de que se puede gradualmente ir resolviendo una cantidad de circunstancias. Entonces, a eso vamos. Me parece que, insisto, tenemos que discutir con estudio y con altura.